El trono de Inglaterra, cimentado en sangre y ambición, se alzó sobre una montaña de secretos y corazones rotos. Detrás de la figura imponente de Enrique VIII, un hombre de apetitos voraces y una voluntad inquebrantable, se esconde la historia de 6 mujeres, cada una un peldaño en su ascenso al poder, una moneda de cambio en su obsesiva búsqueda de un heredero y una corona que nadie le arrebataría. Esta es la crónica de un rey que, por la gloria de su linaje, no dudó en vender el amor, la lealtad y la vida misma de quienes juraron amarle. Ella era una mujer inteligente, devota y experimentada, con un linaje formidable que unía a Inglaterra con una de las potencias más grandes del mundo. Basándose en un pasaje de Levítico que prohíbe casarse con la esposa del hermano, Enrique se convenció de que Dios le estaba castigando por esta unión ilícita, impidiéndole tener un heredero varón sano. Dama de compañía de la reina, Ana no era una belleza clásica, pero poseía una inteligencia aguda, un ingenio deslumbrante y una ambición que rivalizaba con la del propio rey. Su personalidad audaz y su negativa a convertirse en una más de las amantes del rey, exigiendo el matrimonio y la corona, la hicieron irresistible para Enrique. Convencido de su derecho divino y manipulado por sus astutos consejeros como Thomas Cromwell y Thomas Cranmer, el rey tomó una decisión audaz y sin precedentes: romper con la Iglesia de Roma. Su sacrificio, aunque involuntario, allanó el camino para la ambición desmedida del rey y la instauración de una nueva era en Inglaterra. La corona se había cobrado su primera gran víctima en esta danza macabra de poder y procreación. En 1534, el Parlamento inglés aprobó el Acta de Supremacía, declarando a Enrique VIII la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Finalmente, el heredero varón llegaría, pero el destino, cruelmente, tenía otros planes. Ana dio a luz a una hija, la futura Isabel y aunque Enrique intentó, y Ana quedó embarazada de nuevo, los abortos y la incapacidad de dar a luz a un varón la condenaron. La misma obsesión que la había elevado al trono sería la causa de su caída. El amor de Enrique, tan feroz como volátil, se convirtió en desinterés y luego en paranoia. Con la esperanza de un hijo varón desvaneciéndose, Ana se volvió un obstáculo, una carga, y en la corte de Enrique, los obstáculos tenían un precio muy alto. Fue un acto revolucionario que no solo le otorgó el divorcio que tanto ansiaba, sino que también le dio un control absoluto sobre la riqueza y el poder eclesiástico en su reino. Ana era la promesa de ese hijo varón tan ansiado, y Enrique, completamente obnubilado, estaba dispuesto a todo por ella. Olvidó convenientemente que el Papa Julio II había otorgado una dispensa especial para su matrimonio con Catalina, un hecho que ahora se volvió un estorbo insalvable. Durante años, Enrique y Catalina vivieron un matrimonio aparentemente feliz, aunque marcado por la constante sombra de la incertidumbre, la falta de un hijo varón superviviente. Tuvieron varios embarazos, pero solo una hija, María, llegó a la edad adulta. Enrique buscó la anulación de su matrimonio con Catalina, argumentando su ilegalidad desde el principio, pero Catalina, con una dignidad inquebrantable, se negó rotundamente a aceptar la anulación, defendiendo la validez de su matrimonio y el honor de su hija. El Papa Clemente VII, atrapado entre un rey inglés impaciente y el poderoso Carlos V, sobrino de Catalina, que tenía a Roma bajo su control, se negó a conceder la anulación. Los abortos y los niños que nacían muertos o morían poco después se acumularon, sembrando una semilla de ansiedad en el rey. Para Enrique, la ausencia de un heredero varón no era solo una frustración personal, era una crisis dinástica, una señal divina de desaprobación. Pocos monarcas en la historia han encarnado la tiranía y la megalomanía con la intensidad de Enrique VIII. Su nombre evoca imágenes de un hombre corpulento, de barba rojiza y mirada penetrante, pero sobre todo, de un rey dispuesto a desafiar al mismísimo Papa, a romper con siglos de tradición y a derramar sangre con tal de asegurar su legado. Su obsesión central, un heredero varón, una obsesión que transformó la política europea, dio forma a la Iglesia de Inglaterra y, trágicamente, selló el destino de sus 6 esposas. Nacido en 1491,
Enrique Tudor no estaba destinado a ser rey. Su hermano mayor, Arturo, era el heredero al trono, pero la muerte prematura de Arturo en 1502 cambió el curso de la historia. El joven Enrique, atlético, culto y carismático, se convirtió en el príncipe de Gales, y, en 1509, ascendió al trono como Enrique VIII. Con apenas 17 años, se casó con la viuda de su hermano, Catalina de Aragón, una princesa española, tía del futuro emperador Carlos V, y, por lo tanto, una pieza clave en las intrigas políticas de Europa. El matrimonio con Catalina fue, inicialmente, un éxito político. En la mente de Enrique, y alimentado por su creciente interés en la teología y la interpretación bíblica, la explicación era clara: su matrimonio con Catalina era un pecado. Fue en este contexto de desesperación por un hijo y un creciente ego real que apareció en la corte Ana Bolena. El gran asunto del divorcio de Enrique y Catalina se convirtió en un drama épico que duró años y sacudió los cimientos de Europa. La paciencia de Enrique se agotó. Catalina de Aragón fue despojada de su título de reina y confinada, muriendo años después con el corazón roto, pero sin retractarse jamás de su condición de legítima esposa de Enrique. Ana Bolena, la mujer por la que Enrique desafió al mundo, se convirtió en reina en 1533. La emoción y la esperanza eran palpables. La caída de Ana Bolena, la mujer por la que Enrique había desafiado al Papa y a toda Europa, fue brutal y repentina. Después de 3 años de matrimonio, la falta de un heredero varón y un aborto final sellaron su destino. Solo 11 días después de la ejecución de Ana, Enrique se casó con Juana Seymour, una dama de compañía de Ana, de temperamento dulce y sumiso, que había capturado la atención del rey. Su mirada se volvió hacia el continente. En 1540, por sugerencia de su consejero Thomas Cromwell, su juventud y vivacidad, que tanto atrajeron al envejecido y enfermo rey, fueron también su perdición. Se casaron en 1543. A diferencia de las anteriores, Catalina Parr era una viuda adinerada y madura, con experiencia y pragmatismo. No era una belleza deslumbrante, pero era inteligente, amable y una negociadora hábil. Enrique VIII obtuvo su heredero varón. Es una cruda reflexión sobre el poder absoluto. El corpulento Enrique VIII exhaló su último aliento en Eduardo VI. María I, la hija de la repudiada Catalina de Aragón, una católica ferviente y legítima heredera, se alzó con el apoyo popular y derrocó a Juana Grey, quien fue ejecutada. Hija de la decapitada Ana Bolena, Isabel había crecido en la incertidumbre y el peligro constante, marcada por la sombra de su madre ejecutada y la desconfianza de su padre y su hermana. Sin embargo, su inteligencia, astucia y resiliencia le permitieron sobrevivir. Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juana Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr no fueron solo nombres en los libros de historia. Fueron mujeres con vidas, esperanzas y miedos, sacrificadas en el altar de la ambición dinástica. La era Tudor, sangrienta y fascinante, es un testimonio de cómo la búsqueda de la gloria personal y la seguridad del linaje pueden llevar a la tiranía y al dolor. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros viajes a través de la historia, desenterrando las leyendas, los crímenes y las fascinantes vidas de aquellos que gobernaron y sufrieron por la corona. Te esperamos en nuestra próxima aventura. Pero también es la historia de la resiliencia humana, de mujeres que a pesar de todo, dejaron su propia huella, y de una nación que, tras la tormenta, encontró un camino hacia la grandeza. La corona lo exige todo, pero la historia, al final, siempre revela la verdad. Sus destinos trágicos nos recuerdan que detrás de cada corona y cada título real, hay vidas humanas, a menudo rotas, por la implacable máquina del poder. Su ascenso al trono en 1558 fue un milagro político. Su reinado de 44 años se convertiría en la Edad de Oro de Inglaterra. El ascenso de María al trono fue una reivindicación póstuma de su madre, y un intento desesperado de restaurar el catolicismo en Inglaterra. Su negativa a casarse fue una lección aprendida de los trágicos matrimonios de su padre. Cada semana desenterramos los secretos más oscuros de la realeza y las leyendas más impactantes de la historia. Activa la campanita para ser el primero en descubrir la verdad. Ella se casó con Inglaterra, dedicando su vida al reino. Navegó las turbulentas aguas religiosas, estableciendo un compromiso protestante moderado, y transformó a Inglaterra en una potencia naval y cultural. Irónicamente, el legado más duradero de Enrique VIII no fue un linaje masculino inquebrantable, sino la ascensión de 2 hijas extraordinaria, especialmente Isabel, quien demostró una fortaleza y una visión que su padre, en su obsesión, nunca pudo haber previsto. Su reinado,
tristemente conocido como el de Bloody Mary por la persecución de protestantes, fue un periodo de dolor y división religiosa que reveló la profundidad de las heridas, dejadas por la ruptura de Enrique con Roma en su matrimonio con Felipe II de España, su primo y el católico más poderoso de Europa. La hizo impopular y la llevó a un callejón sin salida político. Murió sin hijos en 1558, y la dinastía Tudor parecía condenada. Fue breve y dominado por regentes protestantes. Eduardo, un niño piadoso y enfermizo, profundizó la reforma religiosa de su padre, empujando a Inglaterra aún más lejos del catolicismo romano. Sin embargo, su temprana muerte a los 15 años en 1553 fue un golpe devastador para la dinastía Tudor y para la visión protestante de Inglaterra. Su testamento, influenciado por sus consejeros, intentó excluir a sus medias hermanas María e Isabel del trono, designando a Juana Grey como su sucesora. Pero este intento de manipulación sucesoria desató una breve pero intensa lucha por el poder. Había reinado durante 38 años, un periodo de transformaciones radicales que dejaron a Inglaterra irreconocible. El hombre que subió al trono como un joven vibrante y prometedor, murió como un monarca enfermo, obeso y paranoico, cuya pierna ulcerada y su temperamento volátil eran un reflejo de la tormenta que había desatado. Dejó tras de sí un reino dividido. Resuenan aún hoy como una advertencia sobre los peligros de la tiranía y el inmenso precio que a veces se encargó de la educación de los tres hijos del rey, reuniendo a la familia real bajo un mismo techo. Su matrimonio con Enrique fue uno de conveniencia y compañía, no de pasión o procreación. Ella logró sobrevivir al rey, a pesar de que en un momento se vio en peligro de ser acusada de herejía por sus simpatías protestantes. Su habilidad para navegar las peligrosas aguas de la corte de Enrique le permitió ser la única de sus esposas que lo enterró. Se casaron poco después de la anulación con Ana de Cleves. En 1540, Catalina era impasiva, y su obsesión por un heredero y su ruptura con Roma llevaron a la disolución de los monasterios, la confiscación de sus vastas riquezas y el establecimiento de la Iglesia de Inglaterra. Estos actos sentaron las bases para el protestantismo en el país, pero también desencadenaron décadas de inestabilidad religiosa y política, que culminarían en el reinado de su hija María, y que intentó restaurar el catolicismo, y luego, en el glorioso pero complejo reinado de su otra hija Isabel. Se rumoreaba que había tenido indiscreciones sexuales antes de su matrimonio con el rey, y peor aún, se involucró en relaciones adúlteras después de casarse con él. La corte estaba llena de espías y conspiradores, y pronto los chismes llegaron a los oídos del rey. Enrique, que había pasado de la pasión a una profunda desconfianza y un miedo obsesivo a ser engañado, reaccionó con furia. Las pruebas eran abrumadoras. Acusada de adulterio y traición, Catalina Howard fue ejecutada en la Torre de Londres en febrero de 1542. Con apenas 19 años. Su muerte fue un recordatorio escalofriante de que ni la juventud ni la conexión familiar garantizaban la seguridad en la corte de Enrique. Enrique se casó con Ana de Cleves, una princesa alemana con la que buscaba una alianza estratégica con los príncipes protestantes. Sin embargo, el encuentro fue un desastre personal. Enrique la encontró poco atractiva y la llamó la yegua de Flandes. El matrimonio nunca se consumó. En cuestión de meses, el matrimonio fue anulado alegando no consumación y un precontrato matrimonial de Ana. Ana, más afortunada que sus predecesoras, aceptó la anulación sin protestar, ganando una generosa dote y sobreviviendo al rey. Cromwell, por su parte, fue ejecutado por traición, una víctima más de la volátil voluntad del rey. Juana representaba la esperanza, la pureza y sobre todo la promesa de ese ansiado hijo varón, y la esperanza se materializó. En 1537, Juana dio a luz a Eduardo, el tan esperado heredero. Inglaterra celebró con euforia. Enrique finalmente tenía su sucesor masculino. Pero la alegría fue efímera. Juana, agotada por el parto, murió 2 semanas después, probablemente de fiebre puerperal. Fue la única de las esposas de Enrique a la que se le dio un funeral de reina, y a quien el rey consideró su verdadera esposa. Su muerte, aunque trágica, la salvó del incierto destino que aguardaba a las demás. Enrique, ahora convencido de que Ana también era un castigo divino, o peor, una bruja que lo había engañado, se apresuró a deshacerse de ella. Las acusaciones de adulterio, incesto e incluso traición, aunque infundadas y grotescas, fueron suficientes en una corte donde la voluntad del rey era ley. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue decapitada en la Torre de Londres, su mirada altiva hasta el final. Fue la primera reina de Inglaterra en ser ejecutada, un acto que conmocionó a Europa
y envió un escalofriante mensaje a quienes osaran cruzarse en el camino del rey. Pero la silla vacía en el hecho real no duró mucho. Con un heredero varón asegurado, la urgencia de Enrique por casarse disminuyó, pero la necesidad de alianzas políticas europeas, no. La quinta esposa de Enrique fue Catalina Howard, una joven y viva sobrina del poderoso duque de Norfolk, y prima de la difunta Ana Bolena. La sexta y última esposa del rey fue Catalina Parr. El reinado de Enrique VIII, marcado por sus 6 matrimonios y sus constantes purgas, transformó a Inglaterra.